Hermanos, gracias a Dios estamos aquí nuevamente delante del Señor este sábado y como siempre es muy importante poner atención. Esta plática se titula el gozo de recibir o de despedir a alguien, porque hay gozo cuando recibimos a alguien y también cuando lo despedimos. Por ejemplo, hace 8 días aquí vinieron varios hermanos, estuvimos muy contentos, ¿verdad?, de recibirlos, de estar con ellos, de diferentes lugares. Y bueno, así cuando se van, pues también se les atiende. Y cuando se puede se les va a acompañar, ¿verdad? Como en un pasaje de la Biblia dice que cuando ya se iban los hermanos, salían a dejarlos hasta fuera de la ciudad. Y esa es una característica que debe imperar en la iglesia. Por ejemplo, cuando una persona que queremos se va por un tiempo y luego regresa, pues también nos da gozo volver a verlo, recibirlo, estar con él, platicar de sus experiencias. O cuando vamos a visitar a hermanos en otro lugar, en otra localidad de la iglesia, también pues sentimos ese gozo. O cuando alguien se aleja de la iglesia y no viene y luego con el tiempo se decide a regresar, también es un gozo volver a verlo y mirar que se arrepiente y que viene a Dios, ¿verdad? Así que es gozo de recibir a alguien en la iglesia y en muchas otras situaciones, ¿verdad? Pero de esto trata esta plática esta mañana. Por ejemplo, vamos a ver cómo fue recibido aquel hijo que pidió su herencia y que se fue, y que luego ya estando fuera pues se gastó su herencia y ya no tenía casi para comer, pensando que tenía en su casa todo lo necesario. Y entonces regresó, pero reconoció su error. Vamos a leer en Lucas 15, 18 al 24. Cuando este joven, ya no teniendo y padeciendo mucho, pues dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. ¿Qué hizo el padre de este muchacho cuando lo vio venir a lo lejos? ¿Lo rechazó? Y le dijo: ¿para qué te fuiste? En todo esto tenemos que aprender una lección nosotros. Y luego dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, cuando este muchacho, después de algún tiempo, no lo vieron y regresó, al padre no le importó dónde andaba o no sabía. Al padre lo único que le importó fue ver a su hijo de regreso. Y otra vez, ¿sintió enojo o sintió gozo de verlo? Gozo. Y dice que mandó que le vistieran de los mejores vestidos, que le pusieran un anillo en su mano, en su dedo, que le pusieran zapatos nuevos, que mataran un becerro de los gordos, de los buenos, dice, y hicieron fiesta. Muchas veces, hermanos, cuando algunos ministros salen a las misiones, se están algunos días y luego regresan, en algunos lugares hacen una cena y lo celebran por verlo otra vez, ¿verdad? Y era tal vez costumbre de la iglesia también, porque, por ejemplo, cuando llegaba el apóstol Pablo a algún lugar, pues, digo, qué gozo sentirían, ¿verdad? Que los hermanos allí se juntaban a escuchar su palabra, a escuchar el evangelio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del gozo de recibir a alguien. Cuando un familiar se va y se tarda, igual de la misma manera, de regreso lo recibimos. Y nos da gozo y queremos ir a verlo y estar con él y platicar con él. Otro ejemplo que vamos a ver es cómo es recibido en el cielo cuando alguien se arrepiente, cómo es recibida esa acción o esa situación. En Lucas 15, allí es el mismo capítulo, parece, del verso 7 al 10, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿cómo es recibido a alguien que se arrepiente allá en el cielo? ¿Y quiénes sienten gozo? El Señor y los ángeles. Dice, habrá gozo, dice, yo os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Y luego dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, delante de los ángeles de Dios hay gozo. Entonces, el que alguien se arrepiente, el que alguien se bautice, es gozo, porque no sabemos a veces no alcanzamos a comprender qué tan difícil y qué tan terrible es la vida de los pecadores. Y ellos no se dan cuenta hasta que les llega el castigo o las pruebas de parte de, tal vez las pruebas ya no de Dios, sino las pruebas que el mismo diablo pone. Pero cuando alguien se arrepiente, entonces nos da
nos da alegría, nos da gozo, y hay fiesta, hay gozo. Otra vez el gozo de recibir a alguien en diferentes situaciones. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel en aquellos días no aceptaron al Señor. Y la escena que hicieron aquí los niños, ¿verdad? De Pilatos, de Jesús, de Caifás, y pues allí no era Caifás, era Barrabás, ¿verdad? Barrabás, y bueno, aceptaron más a ese hombre que era transgresor que al Hijo de Dios. Entonces Israel, como rechazaron al Señor, la predicación vino sobre ellos y muchos aceptaron, pero después los demás quedaron cegados hasta el día de hoy y no entienden, no alcanzan a comprender cuál fue o por qué ese Hijo de Dios hizo aquella acción. Permitió que le pusieran en una cruz y que lo crucificaran, que el mundo no lo entiende. Y los judíos no lo aceptaron, el pueblo de Israel tampoco, y quedaron cegados espiritualmente. Vamos a leer un poquito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Dice, el apóstol empieza hablando aquí que así como el hombre cayó en el paraíso del cual también hablaba nuestra lección, por desobediencia, así también el pueblo de Israel cayó. El apóstol usa estas palabras en el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. No es que Dios los haya hecho a ellos que tropezaran y cayeran o no creyeran, sino que Dios aprovechó la incredulidad de ellos para que viniera la salud o la oportunidad a las naciones gentiles y ellos fueran provocados a celos. Y luego dice el verso 12, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a hacerlos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. El apóstol Pablo era de Israel y sin embargo él estaba narrando ahí la situación del pueblo de Israel, de cómo cayeron por incredulidad, por rebeldía. Sin embargo, esa rebeldía o esa falta de ellos en la fe sirvió para que todas las demás naciones tuvieran una oportunidad de oír el Evangelio, porque las cosas de Dios solamente habían sido dadas para los judíos. Pero como ellos después ya no quisieron
y rechazaron al Hijo de Dios, pues Dios les cegó el entendimiento. Dios tiene el poder de cegar la mente de las personas, que no entiendan, en el sentido de que no entiendan. Y si seguimos leyendo aquí, dice el verso 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Fíjense otra vez este verso 15, porque si el extrañamiento de ellos, ahorita son como extraños para Dios, para el mundo, en una situación, en la situación espiritual. Porque no conocen la fe que nosotros tenemos. Ellos no conocen esta doctrina. Son como extraños. Dice, pero si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, o sea, la reconciliación del mundo ¿con quién? Con Dios. Dice, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? ¿Cuándo será que ellos volverán a ser bienvenidos por el Señor? ¿Cuándo será que ellos volverán a ser recibidos por el Señor? Cuando venga el Señor. Y dice que habrá un gozo ahí muy grande, que van a haber un lloro muy grande en esos días cuando venga el Señor. Y el profeta Zacarías allá narra cómo dice, y todo un pueblo, dice, se va a lamentar en él, y le van a preguntar, bueno, dice, ¿y tú por qué estás herido ahí en tus manos, en tu costado? ¿Por qué te hicieron eso? Y él va a decir, en la casa de mis amigos me lo hicieron. Pero dice que entonces habrá un gran llanto, y llorarán mucho, y se afligirán mucho, y serán perdonados todos aquellos que se arrepientan. Entonces será un recibimiento muy grande otra vez para el pueblo de Israel por el Señor. Porque así dice, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo. Ahorita ellos no están, pero el Señor está aprovechando para que su evangelio viniera a todas las demás naciones. Entonces, si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Dice, sino vida de los muertos. O sea, como que ellos están muertos. Ahorita en la fe están muertos, pero ¿qué será el recibimiento de ellos? Pues vida de los muertos, ¿verdad? De muertos van a regresar a la vida. Otro ejemplo, ¿qué gozo sentiría María cuando ella, afligida, andaba ya en aquel huerto donde estaba el sepulcro de Jesús? ¿Y qué andaba haciendo ahí? Andaba triste porque ya su maestro ya no estaba. Y fue a ver la tumba ella, en esa ocasión, parece que fue sola. Y era tanto su amor por su maestro que fue a ver, ahí como que se escapó y se fue sola. Y dice ahí la narración que de repente se le aparece el Señor allí. Vamos a leerlo, hermanos, en Juan 20, 16 al 18. Vamos a ver un poquito atrás. Vamos a leerlo alternadamente del 11 al 18. Empero, dice, María estaba fuera llorando junto al sepulcro.
Y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro. Y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dice: Raboni, que quiere decir maestro. Hasta allí miramos cómo, o tratemos de visualizar qué gozo sentiría aquella mujer que estaba llorando. Porque dice que cuando bajó a ver al sepulcro, pues no estaba allí ya su maestro, ¿verdad? ¿Y quién le dijo primero, verdad? Que dice, vio 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús. Pero también le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Dice: pues se han llevado a mi Señor. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba ahí, vio a un hombre que estaba ahí. Y ella pensó que era el que cuidaba el huerto, el hortelano. Y ya después Jesús le habla y le dice María, por su nombre le dice María. ¿Se imaginan qué gozo ha de haber sentido María de que el mismo Señor le hablara por su nombre y lo viera ahí resucitado? Mucho gozo. Dice Rabón, y dice: ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir maestro? Inmediatamente la actitud de María fue abrazarlo, fue tocarlo, pero le dijo el Señor: espérate, dice el verso 27, dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ¿qué gozo sería, verdad, en esos momentos para esta mujer? Otra vez de verlo, recibirlo, abrazarlo. Sin embargo, el Señor tuvo que contenerla un poquito, porque primero tenía que presentarse delante de su Padre en su estado intacto después de su resurrección. Para nosotros, por ejemplo, ¿qué gozo tan grande va a ser encontrarnos con el Hijo de Dios en las nubes? Primero eso, ¿qué gozo va a ser encontrarnos con el Señor en las nubes? Que el Señor va a venir a recibirnos a las nubes y nos va a invitar a entrar a su casa, a la Nueva Jerusalén. Como lo dice allí la palabra en varios versos. ¿Qué gozo va a ser? Y el otro, de que ya estando allí dentro de su casa, en la Nueva Jerusalén, ¿quiénes van a estar ahí? Los patriarcas, los profetas, los reyes, nuestros familiares, todo nuestro linaje en la fe, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas. ¿Y qué gozo va a ser volver a vernos? Ahora
Los judíos no saben esto, no lo alcanzan a visualizar. Nosotros sí. Ahora, ¿tenemos fe en esto? ¿Tenemos fe? Y cuando eso suceda, que el Señor nos va a recibir en las nubes y nos va a llevar a su casa. ¿Y en su casa qué va a hacer? Ya estando dentro de su casa, ¿qué va a haber? Una fiesta, una gran fiesta. Entonces, estamos hablando de un gozo, del gozo de recibir a nuestros hermanos, a nuestros familiares, de momentos y de acciones que deben estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo vamos narrando así, como para entender que no importa la distancia, no importa nuestros familiares cómo son, o qué vida lleven, o lo que sea. Para nosotros son nuestros hermanos, nuestros familiares, porque tenemos ese sentido de ver las cosas de una manera diferente, no como el mundo. Que muchos aborrecen a sus familiares o a amigos, o les da, yo ni ganas tengo de volver a ver, yo ni esto, nosotros no. Un último verso en Revelación capítulo 19. Dice aquí, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es la vida de la profecía. Entonces, si ese testimonio es vida, esa profecía o ese espíritu le da vida a nuestra fe. Nuestra fe no está basada en cosas muertas, sino en cosas vivas. Entonces, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué dice? A las bodas del Cordero. ¿Cómo se llamaba el título de la lección? ¿Cuál fue esta mañana? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahora, ¿el padre de aquel hijo pródigo lo perdonó? Sí. Y aquí, en todos estos versos o citas o ejemplos que hemos visto, existe el perdón. Israel será perdonado de su ceguera, porque el padre quiere a su hijo y Dios es el padre de Israel, y Dios es nuestro padre de la iglesia de Dios. Entonces siempre hay implica un perdón, porque también el hijo pródigo dice, yo no soy digno ni de Dios ni de ti, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces reconoció, ¿verdad?, el hijo pródigo. Y el padre, ¿cómo lo recibió? Entonces, hermanos, de estas pláticas, de estos relatos en las Escrituras, aprendemos algo muy bueno, que nosotros siempre debemos recibirnos los unos a los otros con amor, con
con una buena actitud, una buena cara y seguir adelante y orar los unos por los otros. Hermanos, Dios bendiga su palabra esta mañana. Paz a vosotros.